compartir a través de las redes sociales y nosotros se los vamos a indicar a Tanya Wilbur. Así que, welcome Tanya Wilbur to our program Haciendo Negocios. She's the director of Transportation here in City of Orlando. También tenemos con ella a Claudia, quien va a estar traduciendo todo lo que nos va a compartir en el día de hoy, Tanya. Así que bienvenidas aquí a Haciendo Negocios, chicas. Y antes, ¿vieron? Ella dijo hola. y quiero también hacer la salvedad, ¿verdad? Que es un departamento, la transportación es sumamente importante y más en estos tiempos donde hay tantos cambios. ¿Cómo se ha posicionado una mujer en el departamento de transportación de la ciudad de Orlando, que es una ciudad que recibe millones aquí de turistas, porque como ustedes saben, todos vienen a parques temáticos y hemos hablado en programas anteriores que Orlando y la ciudad de Orlando es más allá de parques temáticos. Tenemos música, tenemos arte, tenemos restaurantes, tenemos muchísimas cosas. Así que quiero compartir con ella en el día de hoy la transportación, porque usted como dueño de negocio, al igual que como profesional que a veces busca dónde ubicarse, tanto residencialmente como comercial, tenemos que tener en claro los lugares donde nos vamos a ubicar para tener ese acceso y facilitarlo también a nuestros clientes. Bueno, Claudia, ¿qué nos tiene que comentar desde el aspecto de mujer en una posición de directora del Departamento de Transportación? Okay, so as a woman, to know what is it that you like to express, how's your experience and how did you get over here and what's your plan to show in the future as the woman's perspective? Thank you for having me. As a woman in the role of Transportation Director. Como una mujer y como el rol trabajando como directora de transporte. I hope to show that we as women are strong and smart. And I have a vision. Claudia actually works with me here in the transportation department, and she's a division transportation planner. And so we together can show how we are able to multitask. And we have a lot of goals and initiatives underway. Okay, so como directora de transporte, ella tiene muchísimos goals en los cuales quiere desarrollar. En este caso, pues yo trabajo también con ella en el departamento de planificación de transporte de esa división, para desarrollar muchos proyectos dentro de la ciudad de Orlando. And being born and raised here in Orlando, actually my father's from Guatemala, and my maiden name is Juarez, Juarez, and I grew up with a Hispanic culture, and my father teaching me the values of hard work and how, as a woman, it's important to stand on your own. And by focusing on transportation initiatives that is about equity and connectivity, I think is very, very important for the future of the city of Orlando. Okay. So ella fue nacida aquí en Orlando y creció aquí en Orlando también. Su padre es de apellido Juárez, y su padre es de Guatemala. Él le enseñó que como mujer pues tenía que sencillamente seguir sus valores y involucrarse entonces en el transporte para desarrollo dentro de una ciudad. Excelente, me encanta porque como verdad una mujer está al mando de un departamento de transportación que muy probablemente la gran mayoría son hombres, Claudia. Ajá. Ok, ella dice que eso es, sorry.
This is a very good point that, transportation normally is directed by men. And then you are actually in this position. It must be very important for you to reach to this position to make a difference. Yes. The mayor, if you look at the mayor's executive team, a lot of them are women. So I think the mayor and his vision supports anyone that's capable and looks at their abilities. And so I believe that the abilities that I have of implementing projects, I've been here at the city since 2013, and the ability to, again, understand this community, being raised here and understanding and trying to understand the needs, because transportation is not biased. It's where everybody needs to go, when they want to go, and where they want to go, and how they want to go. And don't get too far. Okay, so lo que ella dijo es que en la oficina del mayor, Bonnie Dyer, ellos tienen su equipo de ejecutivos, la mayoría de sus empleados son mujeres. Él entiende que realmente el trabajo tiene que ver con la capacidad y la experiencia de cada quien, sin importar el sexo. Y que hace entonces eso ayuda también a incorporar y a unir comunidades en la ciudad de Orlando. Excelente. For me, both mayor from the city of Orlando and my mayor from Orange County are amazing men. I love it. And I know a lot of women that we interview in the past in this program that are amazing women as a leader and as a woman of professionals. Bueno, y bueno, me encantaría, Claudia, que tocaran ahora el tema de qué podemos esperar o en qué proyectos está trabajando y cómo se ha ido también desarrollando por los pasados años la ciudad de Orlando en cuanto a transportación hablan. Porque claro, el que vino aquí a lo mejor a Orlando hace 15 años atrás, totalmente distinto a lo que hay ahora, y si viene de aquí a 5 años más también va a ser totalmente diferente en cuanto a transportación respecto. Así que me encantaría que conversaran al respecto. Okay, so what she would like to know is that what are we expecting now from Orlando? Because what are the projects that we have? What's your goal? What's your vision? Because and how did you get the experience throughout your career to get to this position? Because 15 years ago, totally different city. Today, it's changing. So what do you see? What's your vision for the next 15 years? So what we see is carrying out the mayor's vision of Orlando being a world-class city, and being a part of a world-class city is having that connectivity. And so the connectivity to the main streets, to the businesses, to schools, and all the other areas in between. We want to make sure that things are safe. So safe. We have crosswalk implementations in mind. Over the course of the next 3 to 6 months, we'll be putting in more raised crosswalks. We have some green trails that we've been putting in, again, for safety and throughout the city. We would like to complete the the downtown loop. It used to be called Orlando Urban Trail. And it's 8.5 miles, and that will go all throughout the downtown area. We just actually recently completed the airport gap, which was in Commissioner Ortiz district. And working, again, talking about businesses and main streets, they thrive off of local businesses. And again, the Main Street areas that the mayor has envisioned are places that people want to go to and not drive through. And ways that we can help provide ample transportation and connectivity for that. Okay. Let me see if I can get all of this. Yes. In a shorter version in Spanish. Okay. So
you know, ella ha mantenido o se ha tomado la responsabilidad de traer con nosotros el objetivo del mayor, del alcalde, perdón, para seguir desarrollando la ciudad. Pues obviamente para él es muy importante la conexión de transporte dentro de la ciudad, pues crear muchísimas más conexiones y crea para la circulación de los residentes, visitantes, y que se desarrolle no nada más como una ciudad en la cual sea solamente pasajero, en la cual vengan solamente para estar, pero también para ser un destino para desarrollarse y para vivir, ¿no? Ellos hemos desarrollado muchísimos programas para las escuelas también, sobre el cual los niños se sientan seguros al caminar durante las áreas donde ellos tienen que circular. Por ahora han estado también, tenemos mucho en planes la construcción de crossings en español. De cruces. De cruces de los peatones. De cruces en los peatones que sean no a nivel de la calle, pero realmente al nivel de las aceras, lo cual lo hace muchísimo más seguro para los niños y evitar accidentes. También hemos completado es como una circunvalación o un circuito cerrado de 8.5 millas que está en el aeropuerto, que está en el downtown o en lo que es el centro de la ciudad, es como un trail, lo cual puede ser utilizado para peatones y gente que utiliza bicicletas. La idea es entonces crear todo este circuito que permita la circulación de una manera segura también para ellos y que se pueda disfrutar y que se puedan movilizar dentro de la ciudad de una manera fácil, directa y segura. Y para eso, pues obviamente es muy importante tener en cuenta las compañías, los servicios, todo aquello que se necesite desarrollar dentro de una ciudad para seguir creciendo como lo hemos hecho hasta ahora. Excelente. Oye, Claudia, ¿y qué me puedes decir? Claro, está en la transportación, pues hay un sinnúmero de gente que utiliza la transportación pública. ¿Cómo se ha transformado la transportación, si en algo, con relación al COVID? Porque ahora pues hay que guardar un distanciamiento, también están los choferes, a lo mejor una desinfección. ¿Cómo el Departamento de Transportación está trabajando eso en este momento? Okay. She's asking how we, the transportation of the department, were impacted by COVID, in terms of, disinfecting, the areas, and also the way where we work. And if there's anything that you would like to express, how we have taken care of that matter. Well, our hearts go out to those who have been affected by COVID. And we, as a city and as a transportation department, we continue to work under, again, the mayor direction, and we continue to make sure that the lights were working and traffic was moving. One of the things with COVID was that since there were more people working from home and having to school their kids at home, there was the ability to have more construction projects done and completed. For example, working with Florida Department of Transportation on some off-system projects has enabled those projects to speed up. And so that, in a way, has been a good thing. We've been able to, coming in as the director in February, but yet still working with the team since 2016, we're a family, and coming in together and understanding, COVID and what we've been through personally and professionally, and what we're going through and what we're going to come out from it together, I think just makes us more resilient. And
And just like traffic, or not traffic, but just like transportation, I mean, transportation is constant and never moving and never changing. And so we're adapting with the times. Okay. So, bueno, que ella primero que todo quiere expresar a aquellas personas que han sido afectadas por COVID y que le han tenido familiares, pues han sido afectadas también por este virus. De todas maneras, dentro de la ciudad de Orlando, pues hemos sido muy cautelosos también, hemos tomado nuestras medidas. Obviamente, el objetivo en el sentido del transporte, pues es asegurarnos de que todos los servicios están funcionando, lo que son los semáforos, lo que son y que la gente que está trabajando, pues, porque obviamente hubo un grupo de gente que no dejó de trabajar. Que es imposible, pues que son esenciales. Mientras que hay otros grupos de gente que también está trabajando desde la casa, pues asegurarnos también de que ellos tuvieran los recursos necesarios para trabajar y seguir proveyendo. ¿Se dice así? Y seguir portando su trabajo tan bueno como lo hace dentro de la oficina. Déjame ver. Y que nosotros aquí realmente, ella empezó a trabajar aquí como directora de transporte en febrero, pero realmente ha sido parte de nuestro grupo de trabajo desde muchísimo antes, 2016, 2016 is when y que entonces somos una familia en la cual nos protegemos todos y cuidamos realmente de que estemos todos trabajemos todos de la manera más segura. En cuestión de construcción, realmente nos pudimos enfocar también en los trabajos, en que manejarlos, en que pudieran avanzar mucho más rápido por el hecho de no tener tanto tráfico dentro de la ciudad. Entonces hay proyectos, you didn't mention like I-4, que pudieron, como el I-4, que pudieron entonces avanzar un poco más debido a que la facilidad de no tener que estar haciendo tanto diversiones en cuestión de tráfico. Doy fe y soy testigo de eso, que la I-4 ha continuado su construcción aún en medio de la pandemia. Sí, she said that, you know, even in the middle of the whole pandemic, you know, I-4 continue building it. She testifies that. Yes. Yeah, so, así que bueno, you know, de una u otra manera la ciudad siguió, no nada más el servicio, nosotros seguimos igual trabajando desde aquí, desde las oficinas. Muchas veces hemos tenido que venir a la oficina a hacer ciertas cosas, pero de todas maneras manteniendo nuestro distanciamiento necesario y obligado, todo el mundo utilizando máscaras. Y asegurándonos de que de quienes tuvieran que trabajar, pues tuvieran las separaciones correctas. Entonces, hemos tomado las medidas adecuadas. Excelente. ¿Y cómo el Departamento de Transportación se ha adaptado a la tecnología que ya venía corriendo y la que viene por ahí prontito? Okay. How has the Transportation Department been adapted into the new technology and any other technology that is coming in the future? We continue to look at ways to, I would say, adapt to technologies, to understand that driving on wide roads is not always the answer, that we have to have choices, and choices such as multimodal uses, such as bikes or scooters, looking at Sunrail, and the vision again is to have it extend all the way from the land all the way to getting onto it from potentially Meadowwoods to take it to the airport. That's an opportunity we're looking into. So technologies such as giving people options in transportation other than just driving in their cars, but also looking at different apps that can help once the Lynx buses and Sunrail can have a coordinated effort, and people can get on their apps to get on the bus or on the train in a seamless manner. Again, that's a technology opportunity for us. And also, so the taxis that are up in the air, you know, the vertical takeoff and landing, the Lake Nona
has just recently announced. And again, imagine us taking cars in the air or even autonomous vehicles. That's another way for people to get around, and that is something that we know is probably the way of the future as well. Okay, so lo que ella quiso decir es que durante todo este proceso, pues la ciudad ha estado de todas maneras siempre a la vista, muy clara de nuevos cambios en la tecnología, y siempre está buscando por maneras diferentes y creativas de llegar a esto. Pues, por ejemplo, no todo, lamentablemente las calles no podemos seguir aumentando o haciendo las calles, agregando un canal más de vialidad porque no, el área no te lo permite. Pues llega un momento en que hasta ahí llegamos y no se puede hacer más, como la I4, por ejemplo, que no se puede seguir extendiendo. Entonces hemos buscado alternativas como por ejemplo los scooters, que se dice en español, ¿no? Las bicicletas y las que también son compañías que se han establecido en Orlando y en las cuales ha permitido que muchas personas tengan acceso a estos servicios y entonces poder completar la primera y la última milla de transporte para trasladarse de un lado a otro. Como también la Ignona, pues hace poco publicó el proyecto de introducir taxis aéreos, lo cual permitirá, que es algo bien futurístico, pero pareciera que es algo que está muy cerca realmente en el sentido de empezar a desarrollarlo, a pensar cómo desarrollarlo. Que unirá, pues será posible trasladar personas desde la Ignona hasta Orlando. Como también pues hemos estado con muchísimas iniciativas de Greenworks, ¿no? En la parte de Greenworks, en las cuales hemos apoyado y hemos aportado muchas ideas y ayudas, sobre todo para los carros autónomos, estaciones de carga, los autobuses. Para los carros híbridos. Los carros híbridos y eléctricos, como también el servicio público de autobuses, hemos estado también trabajando en conjunto introduciendo autobuses eléctricos. Excelente, de hecho, ustedes han hecho unos buenos partners, así que ningún negocio, ninguna entidad, sea pública o privada, no puede quedarse alejada de nadie. Tienen que hacer esas conexiones de negocio que son los que nos ayudan, ¿verdad? A cada uno a seguir hacia adelante, porque como yo digo, juntos trabajamos y hacemos cosas más fuertes y mejores. Así que como el Departamento de Transportación ha hecho estas conexiones de partnership con compañías privadas para lograr no solamente cosas que tenemos en la actualidad, sino las cosas futuras, como hablamos del taxi aéreo. Okay, so what she's saying is that, in order for us to accomplish things like that, we have been working into a relationship with a lot of partners. That in this case, she mentioned private, but it's also public and private partnerships that we have been working through that. And then what she wanted to know is that how these connections have been happening. What are the connections that, for example, with the air taxi from Legnona, how that partnership happened, or how does it work? Okay. Well, it doesn't start with one, it starts with many. And so we have our innovation officer, our sustainability officer here at the City of Orlando, the partnerships that we have with Lake Nona, which again was, if you look at the mayor's legacy and the partnerships that he creates, it's easy to have communications with Lake Nona. It's possible and easy to have communications with the airport. I mean, the mayor serves on the airport or the Greater Orlando Aviation Authority, and they were the busiest airport in February. And again, it's places that this is a place where people want to come to. And so working in a collaborative community or regional environment
is already the first steps to begin conversations and then to find solutions collectively. And so I think that because of the culture that we have here, because of our leaders, and for us to help implement their vision, is possible to do, definitely. Excellent. Okay, so go ahead. No, go. Yo, ok. mi turno, ok, está bien. Bueno, pues ella dice que de todas maneras, que el mayor pues ha trabajado y ha dejado, ha trabajado muy fuerte en dejar un legado de trabajo en siempre con asociados, tanto sea como gubernamentales como privadas, de todas maneras, ¿no? Él, por ejemplo, es parte de varios comités, como del aeropuerto, por ejemplo, o de el Express Authority, que es el CFX, y de esa manera, pues entonces ahí es donde se conectan y se hacen todas estas conversaciones, y de esa manera, pues entonces comunicarse con la comunidad, que también ellos reciben muchísima información por parte de los comercios y de los residentes y del turismo igual. Como por ejemplo, el ejemplo que ustedes pusieron, pues es que el aeropuerto hoy en día, en febrero fue el aeropuerto más visitado en febrero, y que gracias a que estas colaboraciones ¿cómo se dice? Environmental, estas colaboraciones ambientales, en las cuales son tan orgánicas como de muchísimas áreas de trabajo, pues es algo que nos permite, y que sobre todo el alcalde pues se ha dedicado a establecer que estas relaciones sigan creciendo. excelente, de verdad que es magnífico, ¿verdad? Vivir en un lugar donde no solamente nuestros alcaldes, sino también toda la comunidad adyacente, al igual que las empresas privadas, se conectan y hacen una mejor comunidad. Como yo siempre digo, dos cabezas piensan más que una, así que a lo mejor a veces uno no tiene las herramientas, el equipo o el personal necesario para lograr ciertos proyectos, pero cuando nos unimos y hacemos esa conexión magnífica con profesionales excelentes, es que obtenemos proyectos maravillosos para el mejoramiento de la comunidad. Así que de verdad ha sido un placer. Thank you so much, Tanya Wilder, for your time with Haciendo Negocios, and also Claudia to translate. And bueno, eso es lo que mejor se puede para traducir. A ella le gusta conversar y tiene muchísima actitud para desarrollar y describir todo lo que estamos haciendo. Tiene mucha pasión también, así que espero que lo haya podido traducir para ustedes. No, excelente, de verdad. Esto ha sido un trabajo entre ustedes dos, al igual que Samantha. Thank you so much, Samantha. I know that she's behind the camera, but she's the one every week in contact with me to be possible this interview. Pero nada, gracias a nuestra audiencia, gracias a ellas por estar con nosotros y educarnos. Recuerden, las conexiones son maravillosas. Siempre usted haga conexiones excelentes con profesionales que, al igual que Tania, Samantha y Claudia, están haciendo en la tarde de hoy con nosotros. Así que quiero, ¿verdad? Respetar el tiempo de Tanya. Así que thank you so much, Tanya. I know that this is the first time, but it's not going to be the last interview with you. And I want to respect your time. I know that you are very busy and have other things to do. Thank you so much. Y para nuestra audiencia, bueno, conéctense con nuestra academia Haciendo Negocios, que comienza el próximo lunes. Así que si aún no se ha conectado, les invito a que se registren en Eventbrite o en nuestro website www.haciendonegociosmedia.com y conéctense con profesionales que, al igual que Tania, Claudia y Samantha, brindan sus conocimientos para ustedes. Así que buenas tardes y será hasta mañana, donde contaremos con profesionales educando a nuestra comunidad de Haciendo Negocios. Muy buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Chao. Thank you.
Bueno, mi gente, de verdad ha sido magnífico poder contar un poquito con el Departamento de Transportación y Deporte para que nos dejaras, de aquí de la ciudad de Orlando, para que nos cuente qué es lo que está pasando aquí, que aún en medio de la pandemia continúan trabajando. Así que nos vemos, será hasta mañana. Que tengan muy buenas tardes.